Por último, y esto nos va a permitir establecer un enlace con la parte anterior, es la parte que sigue, que son las planillas de cálculo, una tabla. Muy común que nosotros, cuando estemos trabajando con un texto, tengamos que definir muchas veces áreas de trabajo en el cual las filas y columnas son necesarias. Entonces yo quiero decir, el alumno, libreta universitaria con nombre, sacó tal nota. Entonces una tablita es cómoda y fácil para recordar. Esta tablita puede tener distintas formas de presentación, pero digamos, la común dividida en filas y columnas es la más fácil de ahí. Y básicamente, esto puede ser un elemento que yo ingreso y saco del documento de texto. Cuando yo quiero ponerlo, creo una tabla dentro de este documento de texto y este es un elemento que se maneja en forma independiente del resto del documento. Le defino la cantidad de filas, la cantidad de columnas, le defino el formato y tengo en particular una serie de comandos referida a una tabla. Yo puedo convertir este contenido en texto o puedo convertir un texto en una tabla. Esa es una de las opciones que tengo. Puedo, una vez que definí la tabla, agregar o quitar filas y columnas. Puedo cambiar los tamaños. Puedo acá dentro de este elemento que se llama celda agregar más cosas. Podría agregar un gráfico dentro de una celda. La celda es la unidad básica de una tabla. Puedo seleccionar solamente una celda y hacer que los formatos de las celdas resina difieran de esas celdas. O sea, tiene bastante autonomía. Puedo incluso ordenar una celda. Supónganse que yo puse acá toda una serie de nombres y los quiero ordenar alfabéticamente. No están ordenados alfabéticamente porque el listado me aparece ordenado por el número de libreta. Pero ustedes se reconocen por sus apellidos. Buscar por el número de libreta es medio difícil. Entonces, sobre todo recientemente que no se acuerdan. Entonces, yo puedo seleccionar los elementos de una tabla, es decir, esta columna, y la ordena la tabla en función de el orden alfabético creciente o decreciente de una de sus columnas. Y si alguna de sus columnas fueran un número, yo podría hacer la suma. Supóngase que quiero sacar el promedio, sumo esto, lo divido por el número de alumnos y tendría el promedio. Como ayuda, para no tener que andar usando la calculadora, selecciono la columna, tengo el total, lo divido por el número de alumnos, tengo el promedio del examen. Bien, la tabla se organiza, puedo alinear los elementos a izquierda o a derecha, puedo centrarlos hacia arriba o hacia abajo, o sea, puedo desplazar dentro de las celdas lo que yo quiera, puedo darle espaciado de forma que sea igual o no sea igual, puedo separar esto que es el encabezado y decimos este es el encabezado, o sea, todo lo que lleva a esta tabla no se le tiene que aplicar porque esto es un encabezado, o sea, si yo sumo no me va a tener que tomar el encabezado, si yo ordeno no me va a tener que tomar el encabezado. La definición de una fila o columna como encabezado hace que quede aparte de todo lo que yo quiera hacer con esta tabla. Puedo cambiar este ancho o el alto o el ancho de la columna. Entonces las relaciones son variables, pueden ser proporcionales, puede ajustarme al contenido del texto, o sea, esto va a ser tan ancho como lo que yo le quiera meter adentro. Esa también es otra de las propiedades que tiene una tabla. Igual que hacía antes con las imágenes, puedo definirle un contorno, elijo el tipo de contorno, si quiero
que esté todo. Hay algunas tablas muy interesantes que se hacen con una fila. ¿La vieron así? Es típico de los bancos en la tarjeta de crédito hacen esto. Porque básicamente hace que uno distraiga la vista y no se concentre en los números. Si uno pusiera números ahí, se concentraría en los números y empezaría a maldecir la tarjeta de crédito. Bien, puedo, igual que antes, definir el tipo de bordes, el contorno, el espesor, el color. Y por último puedo elegir el fondo, con lo cual podría pintar algunos fondos de algunas celdas o algunas tablas. Básicamente, estas serían las funciones básicas de cualquier procesador de texto.